El 27 de marzo de 2010 se realizó una entrevista que al ser revisada hoy día es probable que genere un escalofrío, sobre todo si se tiene en cuenta cómo terminaría el caso del que se habla en la misma. La entrevista en cuestión es esta que están viendo. ¿Quiénes son esas dos mujeres? ¿Por qué están en la cama de una niña y rodeadas de peluches? ¿A qué se debe la tensión que puede percibirse en el aire? Bueno, mucho de eso queda claro cuando la entrevistadora lanza sus primeras preguntas. Dicha entrevistadora no es otra que Lili Telles, hoy día senadora de México por Sonora. Por ese entonces la profesional se desempeñaba como periodista y estaba cubriendo un acontecimiento que tenía paralizado a su país, pero también al resto del mundo. Se trataba de la misteriosa desaparición de una niña. Hacía 5 días que la pequeña Paulette de 5 años se había esfumado sin dejar rastro. La mujer que está delante de Lili no es otra que Lisette Farah, la mamá de la mencionada Paulette. Lili rompe el hielo preguntándole si efectivamente esa es la cama de la menor a la que están buscando desesperadamente. Farah responde que sí, y luego de eso siguen 22 minutos en los que se resume bastante de todo lo ocurrido en las últimas horas. Farah repite lo que ya dijo 1000 veces, que un día había acostado a su hija con un beso en la frente y que al otro día se había encontrado la cama vacía. Dentro de la entrevista, la madre de Paulette asume que todo se trata de un secuestro y le pide a quienes tienen a su hija que por favor la devuelvan sana y salva, dado que la pequeña posee una discapacidad motriz y precisa ayuda. Finalmente la niña aparecería, pero no porque se hiciera una negociación con un secuestrador. De hecho, la niña aparecería en el lugar menos pensado. ¿Se imaginan dónde? Ni más ni menos que en esa misma cama en donde se está llevando a cabo esa entrevista. Sí, lo que escuchan, 4 días después de que se apagaran las cámaras, los especialistas entrarían nuevamente a la habitación y encontrarían a Paulette muerta, envuelta con las sábanas debajo del colchón de esa misma cama y ese mismo cuarto que ya había sido revisado 1000 veces. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo apareció la niña en el mismo lugar del que había desaparecido? ¿Cómo nadie la vio antes, siendo que esa habitación había sido inspeccionada incluso con perros? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué las miradas no tardaron en caer sobre los padres de la niña? ¿Cómo terminó todo? ¿A qué conclusión llegó la justicia? ¿Hubo gente de mucho poder tras todo el asunto? Esa y otras preguntas vamos a intentar responder en el siguiente informe. Bienvenidos al misterioso caso de Paulette Guevara. Lamentablemente en el mundo actual hay que estar muy atentos de todos los peligros que pueden surgir, incluso en los lugares menos esperados. Tanto en la vida real como en internet está lleno de personas malintencionadas, por lo cual es importante contar siempre con protección. Por suerte existe Surfshark para ayudarnos a cuidar toda nuestra información virtual, cifrando nuestros datos, para que si alguien intenta espiarnos, no pueda ver lo que estamos haciendo ni desde dónde, incluso si estamos utilizando una red Wi-Fi pública como la de un bar o una cafetería. Gracias a esto podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos y ofertas en pasajes de avión, sin limitarnos a las que figuran en nuestro país de origen. Con Surfshark, además, podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en ciertos países. Y por si fuera poco, también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren seguir mi consejo, les voy a dejar un link aquí debajo en la descripción para que se lo descarguen. Y si al descargarlo utilizan mi código, que es Magnus Mephisto, van a contar con 4 meses extra. Pueden probarlo con confianza porque incluso cuentan con 30 días de garantía, por lo cual lo pueden utilizar durante 30 días y si no les convence, cosa que dudo mucho, pueden pedir el reembolso. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Comencemos. La corta vida de Paulette comenzó el 20 de julio de 2005 en Huixquilucan, Estado de México. La niña nació con un problema motriz y del habla, lo que fue un duro golpe para sus padres, que ya tenían otra hija de 2 años, a la que solían llamar Chess. El padre de Paulette, Mauricio Guevara, se dedicaba a la compra, remodelación y venta de inmuebles. Por su parte, Lisette Farah, la madre de la niña, fue descrita siempre como una mujer de la alta sociedad. Desde muy pequeña, Paulette había sido sometida a diversos análisis para detectar la razón de sus discapacidades. Así se llegó a descubrir que un derrame en el lado izquierdo de su cerebro había sido el responsable de todo.
Afortunadamente se pudo corroborar que a pesar de aquello, no había en la pequeña retrasos ni dificultades cognitivas. De todos modos, varios profesionales recomendaron a los padres que no se hicieran muchas esperanzas. No creían que Paulette pudiera adaptarse cómodamente a su entorno y dudaban que alguna terapia la ayudara a poder caminar por sus propios medios. Sin embargo, los Guevara no se limitaron a quedarse con ese panorama desalentador y habían inscrito a su hija en equinoterapia, lo que había dado resultados más que favorables. Si bien Paulette precisaba ayuda para vestirse y muchas veces para ir al baño, lo cierto es que asistía a un jardín de infantes con total normalidad y era tenida en muy alta estima por las profesoras. De hecho, la directora de aquella institución llegaría a describirla como una niña muy entusiasta, siempre dispuesta a superar los desafíos que su condición le imponían. Cada vez que sus problemas amenazaban con excluirla, Paulette sonreía y buscaba el modo de no entregarse al llanto. Había aprendido también que debía confiar en su entorno y el apoyo de sus compañeros era fundamental para que su día a día fuera lo más óptimo posible. Mauricio y Lisette siempre estaban presentes en los procesos de aprendizaje de la niña, a quien miraban con orgullo y con amor. Po, como le decían sus amigos, había logrado imponerse a todos los contratiempos y era querida por todos en la escuela. Por eso, cuando el 12 de marzo no se presentó, sus profesores quisieron saber qué pasaba. Los padres de la niña dijeron que Paulette estaba enferma, pero no profundizaron en el asunto. Tampoco dijeron cuándo se iba a reincorporar a las clases. La actitud fue extraña, pero quien lo llamó supuso que los adultos se habían mostrado erráticos por la preocupación de tener a una hija enferma. A sabiendas de lo que pasó, resulta sospechoso lo ocurrido en este punto, sobre todo porque Lisette sería contradictoria con respecto a estos detalles. Los directivos de la escuela y sus compañeros de aula no sabían que jamás volverían a ver a Paulette. La niña desaparece. El último fin de semana en el que se supo de ella, Paulette lo pasó con su padre y su hermana paseando por el Valle de Bravo. Regresaron a su apartamento el domingo 21 de marzo de 2010. Allí los estaba esperando Lisette, que se encargó de que sus hijas se higienizaran y luego se acostaran. Con cada una había hablado un rato y a ambas les había deseado dulces sueños. Luego remataría todo con un beso en la frente. La última puerta que cerró fue la de Paulette. Esta secuencia no pararía de repetirla en los siguientes días, cuando los oficiales quisieran rever una y otra vez cómo habían sido las últimas horas de la niña antes de no dejar rastro. Porque Paulette desaparecería así, y esa sería casi la única certeza. La pequeña parecía no estar en ningún lugar. Una de sus niñeras la había ido a despertar al otro día y no había encontrado nada más que la cama vacía. La había buscado por toda la habitación y la había llamado primero en voz baja, luego a voz en cuello, sin poder disimular una creciente sensación de angustia. Esta niñera también se cansaría de repetir su versión de los hechos. Según esta versión, cuando había bajado preocupada donde estaban los dueños de la casa desayunando, estos la ignoraron completamente. Temiendo que no la hubiesen entendido bien, la mujer había repetido que Paulette no estaba en ningún lado. Mauricio le dijo que le dolía la cabeza. Lisette fumaba mientras tomaba un café. Le recomendó que buscara mejor. Ya en este mismo momento, las versiones encontradas y las contradicciones empezaron a ganar terreno a gran velocidad. Los padres de Paulette dijeron que la niñera exageraba porque por alguna razón los quería hacer ver culpables. Rápido dejaron en claro que, según creían, las niñeras querían desviar la atención de ellas mismas por una razón más que obvia. Estaban involucradas en lo que le había pasado a Paulette. Antes de que todo se volviera un circo mediático, la niña fue buscada en todo su edificio. Luego de esto, Mauricio recibió un llamado de su hermana y le contó la situación. Ella preguntó si ya habían llamado a las autoridades. Él le dijo que no, por lo que la mujer procedió a hacerlo. A los pocos minutos, 2 patrulleros llegaban a la vivienda. Si bien los agentes comprendieron la gravedad, tampoco descartaron que todo se tratara de un gran malentendido. Sabían que a veces los niños se esconden en los lugares más insólitos. Sin embargo, aquello no era una falsa alarma. El nivel de la emergencia creció minuto tras minuto después de aquello. A las pocas horas, el alcalde notificó al fiscal general del Estado de México. Se daba inicio a una bola de nieve que crecería hasta devorarlo todo. Un caso mediático. Todos los que pasaron por el departamento de la familia Guevara concluyeron en lo mismo. No había señales que dieran indicios de un robo o de un secuestro. Del mismo modo, las chapas de las puertas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos a la residencia. Los investigadores se llevaron una enorme decepción cuando corroboraron que el complejo tenía cámaras de vigilancia, pero que las mismas no grababan todo el tiempo. Para poder realizar una cronología de los hechos, tuvieron que contar con varios testimonios imprecisos que no ayudaron demasiado. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a perder tiempo. En estos casos, el tiempo es oro.
Por eso la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difundió un cartel con una foto de Paulette y algunos datos sobre ella. La voz se hizo correr, pero no hubiera llegado tan lejos ni tan rápido si no fuera porque otra de las tías de la niña compartió la foto de su sobrina en las redes sociales, que para ese momento ya habían demostrado tener un gran poder de difusión. La foto de Paulette empezó a ocupar foros, mails y se volvió el tema de conversación para millones de cibernautas, que se tomaron muy en serio el hecho de encontrarla con vida. Esa misma noche, entrevistada por un noticiero, Lisette habló a cámara y se dirigió a un posible secuestrador a pesar de que no había pruebas ni extorsiones para creer que Paulette hubiera sido secuestrada. Sin llorar, pero visiblemente nerviosa, la mujer aseguró que si su hija aparecía, no habría represalias. Al otro día las novedades volvieron a brillar por su ausencia, pero la ciudad ya no era la misma. Ahora la cara de Paulette no solo estaba en palos de luz, estaba en las vidrieras de todos los negocios, en los parabrisas de todos los autos, en los colectivos. Todo el pueblo estaba conmovido. Además, algo no olía bien en todo el asunto. Desde el comienzo, las sospechas de que había cosas que no se estaban diciendo sobrevoló el aire. Algunos dudaban del accionar de las autoridades. Algunos veían con malos ojos que Lisette no derramara ni una lágrima. Un tercer grupo abogaba por encerrar a las niñeras, más movidos por prejuicios sociales que por certezas investigativas. Nada parecía muy claro y aún se pondría más y más espeso. En esos días de investigación, la entonces periodista Lili Teles logró entrevistar a Lisette Farah, y no en cualquier lugar. Logró entrevistarla en la habitación de la niña desaparecida. Aquello rozaba el morbo, pero para muchos era necesario darle toda la visibilidad posible al asunto. El encuentro ocurrió el 27 de marzo. Hoy día aquella entrevista se considera un punto clave para la investigación, y es así como nuestra historia vuelve al principio. La entrevista. Lili y Lisette se sentaron entre peluches y charlaron durante poco más de 20 minutos. 20 minutos que fueron rebobinados miles de veces por aquellos que analizan el gesto de las personas, buscando pistas de sus intenciones reales. La postura relajada y a veces sonriente de Lisette dejó a muchos anonadados. Los que ya de por sí tenían una desconfianza por la mujer vieron corroboradas sus teorías. Tantos otros mencionaron que el estrés puede obrar de los modos más impredecibles. Esto explicaría, creen, por qué Lisette se mostraba desapegada del dolor o la angustia que se suponía para una persona en su posición. En varios momentos de la entrevista, la mujer parece perdida y se va por las ramas. Incluso para terminar de desorientar a todos, hablaría de Harry Potter. Para colmo, luego trascendería una serie de videos en donde se ve cómo Lisette se preparaba para dicha entrevista. Allí se la puede ver diciendo: "Estoy llegando a la conclusión de que se la llevaron los ovnis". Tras esta declaración sonreiría, demostrando que estaba bromeando. ¿Cinismo? ¿Supervivencia ante una situación traumática? ¿Qué pasaba por la mente de Lisette? Esto era lo que se preguntaban los medios de comunicación, que estaban decididos a alimentarse del caso todo lo que pudieran. Tenían un tema muy polémico y amarillista entre manos y no iban a soltarlo de ninguna manera. Pasearon por los programas con más audiencia supuestos profesionales que lo único que hacían era sobreanalizar la información que había, volviendo más y más confuso el panorama. El 29 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comunicó que arraigaría a Mauricio Guevara, a Lisette Farah y a las niñeras de Paulette por falsedades e inconsistencias en las declaraciones. Sin embargo, aquello parecía más un manotazo de ahogado que una reacción convincente. Para sorpresa de todos, la niña aparecería 24 horas después de aquello. El descubrimiento. Para el 31 de marzo, por la habitación de Paulette habían pasado más de 100 personas. No solo se había realizado allí la entrevista mencionada. En esa cama había dormido una amiga de Lisette, habían pasado docenas de investigadores e incluso habían actuado 2 perros adiestrados específicamente para detectar a personas desaparecidas. 9 días luego de que Paulette fuera dada por desaparecida, un grupo de investigadores llegó al lugar y realizó nuevos rastrillajes de rutina, buscando algún pequeño detalle que se hubiera pasado por alto. Pero no iban a encontrar un pequeño detalle, iban a encontrar a la mismísima Paulette. ¿En dónde? En su cama. El cuerpo de Paulette fue encontrado en estado rígido en el espacio existente entre el colchón y la base de su cama. Las condiciones en las que el hallazgo se realizó siempre fueron puestas en duda. Al parecer, los hombres que revisaban la habitación sintieron un mal olor que venía de allí, pero ¿cómo era que ese supuesto olor no estaba desde antes? ¿Cómo había podido estar Paulette allí todo el tiempo sin ser vista u olida?
Trascendió que sus fosas nasales y su boca estaban envueltas por las sábanas. La amiga de Lisette que había dormido allí fue puesta bajo los reflectores, al igual que un instructor de gimnasio que la madre de Paulette conocía y con quien había realizado un viaje a Los Cabos 2 días antes de la desaparición de la niña. Este instructor sería el amante de Farah, lo que le daba a todo otro matiz. ¿Entonces el matrimonio de Mauricio y Lisette no era lo que parecía? ¿Y si alguien muy cercano a la familia había intentado secuestrar a la niña y la había matado sin querer? ¿Y si luego había plantado el cadáver ahí para despistar a todos? Pero teniendo en cuenta que la policía no había parado de desfilar por la casa de los Guevara, ¿cómo se había podido dar la situación para que lo hicieran? ¿Qué estaba pasando? La autopsia que se le realizó al cadáver reveló que Paulette tenía una tela ortopédica sobre la boca que se le colocaba cada noche para evitar que la tuviera abierta mientras dormía. Además, más allá de un golpe en el codo y rodilla izquierdos, no contaba con signos de violencia física o sexual. Tampoco se encontraron rastros de drogas o sustancias tóxicas en su sistema que pudieran haber afectado su conciencia. La misma necropsia estableció que su fallecimiento se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera hallado el cuerpo. Lo primero que se dijo fue que todo se había tratado de un muy desafortunado accidente. La chica habría rodado sobre sí misma hasta terminar allí, donde habría muerto por asfixia. Sus problemas motrices habrían sido la causa de que no pudiera librarse de la trampa mortal. Esto seguía sin explicar por qué nadie la había notado antes, pero además, ¿tenía sentido especular con un panorama como el que los investigadores habían instaurado? ¿Podía la niña haber sido víctima de la mala suerte y la negligencia de otros investigadores? ¿Bastaba eso para explicar lo que había sucedido? Muchos no lo creyeron posible, y el fervor popular no se hizo esperar. En las calles la gente se manifestaba pidiendo justicia. Nadie quería que el caso se cerrara sin encontrar un culpable. Acusaciones posteriores. Las primeras en poner el grito en el cielo fueron las ya mencionadas niñeras de Paulette. Ellas aseguraron que el cuerpo de la niña no estuvo en su habitación desde el día que desapareció. Ambas mujeres dijeron que Paulette nunca se cayó de la cama y que era imposible que su cadáver hubiera estado debajo del colchón desde el 22 de marzo. Esto reavivó los ánimos caldeados contra los progenitores de la niña. La propia Lisette pidió que la justicia lavara su nombre. Decía que recibía amenazas de modo constante. La gente le escribía diciendo que debía morir por haber matado a su hija. Un linchamiento popular estaba latente en el aire y el caos amenazaba con aumentar. Más cuando el 4 de abril todos los implicados volvieron a ser dejados en libertad por falta de pruebas incriminatorias. Hubo por esas horas un paño de agua fría sobre todo el caso. Al día siguiente todo volvería a volar por los aires cuando los padres de Paulette entraran en una seguidilla de acusaciones cruzadas. Por ese entonces algunos medios aseguraron que Mauricio había dicho desde el principio que sabía dónde estaba su hija, pero que tenía miedo de declarar porque no tenía garantías de no terminar implicado por vínculo cercano a quien consideraba el culpable de todo, Lisette. Lisette, por su lado, dijo que era muy oportuna la posición de su marido de acusarla de lo que había pasado. ¿Acaso no es eso culpar al otro lo que haría el verdadero culpable? La defensa de Lisette acusó que la mujer estaba en shock desde que todo había comenzado y que en lugar de recibir contención, había sido expuesta de modo indiscriminado por los medios de comunicación, lo que había terminado jugándole una mala pasada. ¿Había pruebas para algunas de las acusaciones? Ninguna. El día 26 de mayo de 2010 renunció el jefe de Procuraduría General de Justicia del Estado de México, alegando que su integridad y la de su equipo se estaba poniendo en duda, y eso no era algo que pudiera permitirse. El caso entraba en una especie de agujero negro, hasta que aparecieron nuevas pistas. Nuevas pistas. Durante la investigación del caso, una grabación presentada por el periodista Salvador Maceda para el noticiero Fuerza Informativa Azteca exponía una conversación entre Lisette Farah y su hija mayor, donde parecía que la mujer estaba regañando a la niña, diciéndole lo que debía declarar al respecto de la desaparición de su hermana. Algunos creen que esto no debería ser tan mal visto. Después de todo, Lisette estaba salvaguardando a la pequeña de decir cosas inconvenientes. Sin embargo, para otros, queda claro que Lisette estaba pidiéndole a su hija de modo indirecto que era preferible ocultar ciertas cosas. Farah dijo en primera instancia que la grabación había sido editada para que sonara como si ella estuviese manipulando a la niña. Más tarde aceptó que esas cosas habían sido sus palabras de modo textual, sí, solo que se la había descontextualizado.
Otra supuesta pista escalofriante se materializó cuando a finales del 2010 una cuenta de YouTube republicó un fragmento particular de una entrevista que se le había hecho a la madre de Paulette. En dicho fragmento, la mujer era entrevistada en la habitación de la niña mientras miraba y doblaba su ropa. Entre las prendas que doblaba había un pantalón de pijama que llamó la atención de aquel usuario que había subido el video. Y no era para menos. Es que el pantalón de pijama que Lisette dobla mientras pide que su hija aparezca con vida es el mismo pantalón con el que se encontró a Paulette según las fotos filtradas de su cadáver. ¿Qué significaba aquello? ¿Que para ese entonces Paulette estaba viva? ¿Que mientras Lisette fingía dolor para las cámaras, la niña estaba encerrada? ¿O se trataba todo de una gran confusión? ¿Tenía dos pijamas exactamente iguales? Las niñeras siempre desmintieron que Paulette tuviera dos prendas idénticas. Del mismo modo, aseguraron que el pijama que se ve en el video es el pijama con el que Paulette se había ido a dormir la última noche que la habían visto con vida. ¿Podía esto ser cierto? Un testimonio de gran valor lo terminaría aportando un personaje que ya pasó en varias ocasiones por esta historia, la periodista que hizo la entrevista con la que comenzó nuestro informe. Lili Teles nunca creyó en la resolución del caso. La actual senadora de Acción Nacional aseguró que el cadáver de la niña no estaba debajo de la cama cuando ella realizó la entrevista. Aseguró que ella misma había ayudado a parte de su equipo técnico a estirar las sábanas de esa cama y nunca habían percibido nada. Además remarcó que en la habitación hacía calor por culpa de los reflectores con los que iluminaban la escena. Esto, según ella, tendría que haber sido propicio para que el olor a putrefacción se hiciera presente. ¿Por qué no había sido el caso? Hubo una teoría que comenzó a popularizarse hace relativamente poco y dejó a todos boquiabiertos. ¿Y si al momento de hacerse la entrevista Paulette estaba en una especie de coma por la ausencia de aire? Para terminar de poner todo patas arriba, Lili aseguró que ella misma había pedido que el caso se reabriera. Tras su insistencia, había recibido una serie de amenazas telefónicas que la habían hecho desistir. ¿Quién la había amenazado? ¿Por qué? ¿Acaso hay gente de poder metida en todo el asunto? Y si es así, ¿quiénes son? En este punto todo se pone más oscuro, dado que se supone que Lisette podría tener vínculos con las altas esferas mexicanas, dado que una de sus hermanas habría sido amante de un político de renombre. Gracias a favores pedidos por este sujeto, todo habría terminado como terminó. Complicado saber qué es verdad y qué es mentira entre tanto ida y vuelta, ¿no? Bueno, déjenme decirles que todavía queda un detalle por demás intrigante. Final. Tiempo después de que el caso causara un revuelo internacional, se dio a conocer algo que sigue sin explicación. El edificio de la familia Guevara había sufrido un inexplicable corte de luz. Durante unos largos minutos todo el lugar quedó sin energía. Son muchos los que creen que ese corte de luz fue la distracción ideal generada por el culpable detrás de todo esto para poder acceder a la habitación de la niña y dejar allí su cuerpo. Pero ¿quién podría haber hecho esto? Se intentó abrir nuevas causas contra la amiga de Lisette e incluso contra su amante. Todo fue en vano. En los últimos años se habló también de otra clase de accidentes. ¿Y si a la niña la había matado su hermana sin querer? ¿Y si por eso sus padres trataron de encubrirla? También se especuló sobre las deudas que Mauricio habría tenido por una supuesta adicción al juego. ¿Y si matar a Paulette era el modo más rápido de cobrar un cuantioso seguro que lo sacara de los números rojos? Un último grupo sostiene que no hay que buscar tan profundo. Quizás los Guevara se quisieron deshacer de su hija porque la consideraban un estorbo. Pero de ser así, ¿por qué crear todo este escenario tan confuso? Las miradas sobre todo lo ocurrido son diversas. ¿Acaso la paranoia popular había hecho muy grave algo más bien sencillo? ¿O realmente operaron fuerzas entre sombras en este caso? Las teorías conspirativas tampoco faltaron a la reunión y se habló de que por su posición económica los Guevara tenían contacto con gente poderosa y habían entregado a su hija para una suerte de ritual. Toda esta línea solo se fundamenta por el hecho de que se supone que Paulette fue asesinada el 21 de marzo, una fecha especial para el calendario ritualístico. De un modo o de otro las dudas persisten y hacen que este caso sea tristemente célebre y que cada cierta cantidad de tiempo vuelva a reflotar. El cuerpo de Paulette fue enterrado en el Panteón Francés, en Ciudad de México, en 2010. El 3 de mayo de 2017, sus restos fueron exhumados e incinerados después de que las autoridades consideraran que ya no era objeto de evidencia para la investigación del caso. ¿Sabremos alguna vez la verdad sobre todo este asunto? ¿O será que ya la sabemos pero todavía no podemos procesarla? Una vez más, los voy a invitar a que sean ustedes mismos los que saquen sus propias conclusiones.